Agradecemos esta oportunidad que tenemos de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, mis amados, es un privilegio que solamente tenemos aquellos que le conocemos y que amamos a nuestro Señor Jesucristo, el poder alabar y exaltar su santo nombre. Esta hora tenemos la oportunidad de poder ser ministrados por la bendita palabra de nuestro Señor. Y queremos nosotros venir a esta carta tan preciosa como es la carta del apóstol Pedro. Recordemos que Pedro fue uno de los discípulos y apóstoles del Señor, que le reconocemos como una vida que, bueno, en su caminar y en su andar, tuvo diferentes experiencias, tuvo altos, tuvo bajos. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo logró establecer esa vida y después de que nuestro Señor ascendió a los cielos, vemos a un Pedro militante y vemos a un Pedro, hermanos, que realmente vino a ser como ese pastor que una iglesia necesita. En esta oportunidad vamos a estar viendo un estudio que encontramos en el capítulo 4 del libro de Primera de Pedro. Él fue quien escribió esta carta, al igual que la segunda se conoce, y es una carta que se conoce de tipo universal. Nosotros, para que podamos comprender de qué estamos hablando en esta mañana, le hemos titulado a la palabra el beneficio del creyente en el sufrimiento. Pedro, como dijimos, está cumpliendo, hermanos, una etapa. Al escribir esta carta, vemos nosotros un corazón de Pedro que realmente manifiesta el corazón de un pastor. Usted recordará cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y entre esa respuesta que Pedro le decía: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y todas las veces que nuestro Señor Jesucristo le respondió, siempre fue en aquella expresión de: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y amados hermanos, una de las cosas relevantes que nosotros encontramos en las cartas de Pedro es precisamente eso: el corazón de un pastor, el corazón de alguien que apacienta la grey de nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos, hermanos, Pedro escribe esta carta y no precisamente solamente a una iglesia en particular, sino que se las escribe a varias congregaciones, a varias iglesias. Si usted viniera conmigo, por ejemplo, al primer capítulo de Pedro, encontramos a quienes va dirigida su carta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, y dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, usted se preguntará: bueno, ¿y estos qué lugares son? Son diferentes congregaciones que están prácticamente en aquel entonces lo que se conoce como Asia Menor. Sin embargo, pues hoy decimos: ¿por dónde quedan esos lugares? Es lo que hoy decimos o conocemos como la nación de Turquía. Pedro está escribiendo esta carta a todos los cristianos que moran en esos diferentes lugares, ¿verdad? Escrita prácticamente, todavía hay algunas dudas en qué tiempo realmente pudo haber escrito, pero la mayoría está de acuerdo en que fue escrita allí entre los años 63 y 64 después de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy interesante que pudiéramos nosotros ver y saber es que era una época muy difícil para la iglesia. Recordemos que para esa época, hermanos, quien gobernaba Roma era nada menos que Nerón. Y Nerón se dice que era una persona, hermanos, que pues en sus principios se podía ver un hombre sensato con aspiraciones de hacer de Roma una de las mejores ciudades. Pero con el tiempo se dice que, hermanos, Nerón comenzó a padecer de casi como de esquizofrenia y comenzó a tener pensamientos incluso alocados. Se sabe también dentro de la historia de que Nerón, inspirado cómo construían los griegos,
Él veía la ciudad de Roma, la veía como una ciudad que había sido construida de manera desordenada, que él aspiraba a hacer de Roma una ciudad ejemplar. Por lo tanto, se le acusa o se le señala a él que fue él quien mandó a quemar la tercera parte de lo que es la ciudad de Roma, con la idea de poder edificar una mejor ciudad. Por supuesto que no se iba a adjudicar él, que era el que había quemado la ciudad, que entonces culparon a los cristianos como aquellos que realmente habían provocado el incendio. Esto hizo que iniciara una persecución sobre los cristianos. Y también, hermanos, en esa época fue donde murieron muchos de ellos. Se dice que en esa persecución los que eran creyentes emigraron a otros países, se fueron a otros lugares huyendo de la persecución que Nerón había mandado hacer. Sin embargo, algunos adjudican que fue en este tiempo en el que Pedro escribe la carta y que pudiera ser de que eran los perseguidos, los que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia y Asia Menor, que eran los que estaban allí. Sin embargo, mis hermanos, cuando se habla de una persecución a los cristianos, que esto produjo sufrimiento y gran dolor para ellos, en realidad no eran los cristianos que habían salido huyendo de Roma, sino que eran los cristianos que habitaban en esas ciudades y que eran perseguidos por los propios nativos de ese lugar, que los menospreciaban, que realmente, hermanos, abusaban de los que eran creyentes. Acordémonos que el creyente no podía responder ni actuar de la misma manera como aquellos que no conocían a Dios lo hacían. Y muchas veces el cristiano, en su conducta adecuada, en su conducta delante del Señor, se veía sufriendo, se veía padeciendo. Y entonces aquí Pedro escribe esta carta, y es una carta de pastoreo, es una carta de ánimo, es una carta de fortaleza en medio del padecimiento, en medio del dolor. Algo muy interesante que logramos ver también en la carta, cuando estudiamos la carta, hermano, es muy interesante que el medio el cual el apóstol Pedro ofrece para que la iglesia pueda sobrellevar el sufrimiento, pueda sobrellevar el dolor, pueda sobrellevar la persecución, es una palabra. Y esta palabra tiene que ver con la gracia de Dios, como el medio de fortaleza, como el medio de poder sobrellevar o soportar todos los padecimientos o situaciones adversas y difíciles que en ese momento la iglesia del Señor está padeciendo, está sufriendo. Así que se puede decir que el tema general de la primera carta del apóstol Pedro se titularía como la gracia de Dios sobre el creyente. Nosotros queremos ver en esta hora cómo es que el creyente, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las vicisitudes que pudiera tener, con todo y eso puede haber beneficio en su vida. Alguien había dicho que esto podría llamarse como ganancia en medio de la pérdida. Ganancia en medio de la pérdida. Alguien diría, ¿cómo podemos tener beneficio cuando estamos sufriendo? ¿Cómo puede haber beneficio cuando hay una pandemia? ¿Cómo puede haber beneficio cuando estamos soportando situaciones difíciles? Mis amados hermanos, para eso Dios usó a Pedro, para mostrarnos que en medio del sufrimiento, aún así hay beneficios. Quiero decirle como una nota aclaratoria. Vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Primera de Pedro. Y de lo que más vamos a estar viendo es cuál es el beneficio del sufrimiento del creyente. Pero si vamos a interpretar correcta y adecuadamente el pasaje del capítulo 4, tenemos que ser honestos y decir
que tal sufrimiento y tal padecimiento es por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo en aquellos que realmente profesan su fe en Él. Es decir, que Pedro escribe esta palabra de aliento, esta palabra de fortaleza a los que están siendo perseguidos específicamente, particularmente, por causa de aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Algo que todavía acontece en nuestros días. Por cierto, en esta nación de Turquía aún hay persecución de los cristianos. ¿Por qué? Porque la fe que se profesa mayormente en esos países es una fe musulmana y no cristiana. Pero no vamos a negar también, mis amados hermanos, que nosotros en nuestros países que han sido, por así decirlo, cristianizados, evangelizados, aún así, dentro de nuestras naciones, dentro de nuestra sociedad, hay vidas que realmente, hermanos, les ofende, les molesta de que alguien pueda vivir una vida apegada a la palabra de Dios, apegada a los principios enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que en sus oficinas, en el colegio, con el vecindario, son menospreciados o realmente, hermanos, no son tomados en cuenta por causa de que realmente han creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese aspecto coincide. Pero yo quería hacer esta aclaración porque también hay otro tipo de sufrimientos. Hay sufrimientos que se originan por causa de una prueba, por la causa de una pérdida de un ser querido. Hay sufrimiento muchas veces, incluso por nuestros errores, por haberle faltado al Señor, pero que es una vida que se vuelve a Cristo y que en lugar de alejarse del Señor, decide, hermanos, estando consciente de que es por causa de sus errores, pero que viene el sufrimiento, pero que los sabe soportar en el nombre de Cristo. Entonces, nosotros quisiéramos ocupar el capítulo 4 para hablar, hermanos, del sufrimiento en un sentido amplio. Por un lado, por causa de la persecución de nuestro Señor, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero otras veces, hermanos, por los sufrimientos. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuánta gente no está sufriendo? Yo soy testigo de familiares que prácticamente están sufriendo la pérdida de un ser querido. Otros hermanos están sufriendo por causa de que les robaron, les asaltaron, el sueldo, el poco sueldo que tenían, hermanos, de repente les han robado y todo eso, y hay sufrimiento. Hay otros que están sufriendo porque están enfermos, sienten que su vida pareciera ser de que como que allí terminó. En fin, mis amados hermanos, nosotros quisiéramos aprovechar y quizás quisiéramos hacer una combinación entre una exposición del capítulo 4, pero también una temática, y es el beneficio del creyente en medio del sufrimiento. Para esto, yo quisiera tomar un pasaje, que era el pasaje que más me llamaba la atención para poder estar con ustedes en la meditación de la palabra. Y lo encontramos aquí precisamente en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 hasta el 16. Quisiera que leyéramos juntos este pasaje para edificación nuestra. Amados, decía Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto que sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Le invito a que
Oremos y pidamos la bendición de nuestro Señor en esta hora. Señor amado, queremos darte las gracias porque siendo tu pueblo, tú siempre eres fiel en darnos el alimento espiritual a través de tu palabra. Señor amado, estamos en medio de este mundo caído, un mundo caído donde nosotros por causa del pecado también, Señor, padecemos y sufrimos los efectos del pecado. Muchas veces por el efecto del pecado hay enfermedades, hay situaciones adversas, incluso tú mismo nos permites ser probados para que podamos crecer, para que podamos abandonar aquello que nos permite, Señor, nos impide no glorificarte. Esta mañana, Señor, queremos oír tu palabra, queremos oír tu consejo y queremos que nos des un corazón, en primer lugar, sencillo, pero noble y agradecido por tu palabra. Bendice a mis amados hermanos que oirán la palabra y a tu siervo ayúdalo, Señor, para que también tu nombre pueda ser glorificado en la medida que se expone tu bendita palabra. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El beneficio del creyente en el sufrimiento. ¿Qué beneficios podríamos encontrar en medio del sufrimiento? Bueno, aquí el pasaje que vamos a estar viendo nos va a ir llevando de la mano y nos va a ir mostrando cómo es que el creyente en medio de su sufrimiento también hay beneficios. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros encontramos como beneficio en la vida del creyente es que la vida del cristiano, cuando padece por causa de nuestro Señor Jesucristo, su vida va siendo más purificada. ¿Purificada de qué? Bueno, purificada, hermano, de su naturaleza egoísta, purificada de su naturaleza llena de orgullo, purificado, hermanos, del mismo egoísmo. Cuando la vida muchas veces es fácil y la estamos viviendo bien, diríamos, y nos acomodamos, mis amados hermanos, muchas veces viviendo en ese acomodamiento es cuando somos presa más fácil del pecado. Es cuando más fácil nosotros cedemos al pecado, caemos, nos descuidamos y entonces más fácil, hermanos, le fallamos al Señor. Pero es en la etapa del sufrimiento, es en la etapa del dolor donde muchas veces nuestros valores comienzan a cambiar y comenzamos a darnos cuenta, hermanos, que en realidad nuestra vida vale la pena vivirla para nuestro Señor Jesucristo. Es más, hermanos, empezamos a aborrecer el pecado. ¿Pero cuándo es eso? Eso es cuando viene el sufrimiento. La dificultad o el sufrimiento, la prueba, hermanos, muchas veces es como el horno. Que por cierto, Pedro en el capítulo 1 comienza a hablar de que nuestra fe necesita ser purificada como el oro. Y usted bien sabe, mis amados hermanos, que cuando se encuentra el oro así en lo natural, pues no es tan útil, se alegra el que lo encuentra, pero sabe que ese oro necesita pasar un proceso, necesita ser purificado, necesita ser tratado. Y muchas veces, hermanos, si el oro hablara, si el oro tuviera alma, en ese instante donde está pasando el fuego, ¿qué cree usted que diría el oro en ese momento? Prácticamente estaría expresando dolor, estaría expresando, hermanos, esa incomodidad sobre su vida. Pero el pasar por el horno del sufrimiento, el pasar por el horno de la dificultad, hace que el creyente, hermanos, vaya pareciéndose cada vez más a Cristo. Va aborreciendo el pecado, va aborreciendo la maldad y va amando más la vida del Señor. Dios nos hace pasar por diferentes situaciones y nos hará pasar por diferentes dificultades. Algunos quizás en este momento estamos de vacaciones, es decir, estamos con trabajo, tenemos lo necesario, tenemos a nuestra familia, tenemos la provisión, pero mi amado hermano, no sabemos del día de mañana. Así que no nos aligeremos en juzgar, en señalar, porque no sabemos lo que viene por delante. Hay veces que nosotros no solamente sufrimos algunas veces por
diríamos, malas decisiones de nuestra vida, sino que otras veces, hermanos, también padecemos cuando hemos perdido cosas. La vez pasada me estaba diciendo una hermana que nosotros amamos mucho, hermano, que le robaron y que juntamente con su cartera y ahí iban tarjetas. Ella quiso hablar al banco y ¿qué sucedió? El banco no le respondía, no le contestaban el teléfono y entonces como que los ladrones tenían mayor oportunidad para sacar dinero de la tarjeta. Mis amados hermanos, hay veces que difícil, que cuesta ganarse unos centavos, el dinero para la provisión de nuestra casa y de repente en un momento dado, hermanos, alguien viene y nos arroba. ¿Qué produce eso en nuestro corazón? Tristeza, desánimo, depresión, sufrimiento. Por eso decimos nosotros, hermanos, alguien diría, pero ¿qué beneficio trae el que nuestras vidas puedan padecer? Amado hermano, quiero decirle que el sufrimiento, una de las cosas que trae es purificación de nuestros corazones. Otras veces el sufrimiento es por causa de la enfermedad. Alguien que está enfermo no tiene la misma habilidad de moverse como el que está saludable. Alguien que está enfermo no tiene las mismas ventajas que tiene aquel que goza de rebosante salud. Entonces muchas veces dice, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Y decimos, hermanos, dentro de la gama de los tratos de Dios, dentro de ellas está el que nuestros corazones se puedan parecer más al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pedro decía en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Qué hermoso, hermanos. ¿Qué hace el sufrimiento en la vida del cristiano? Aquí lo que Pedro está diciendo, que somos llamados a identificarnos con Cristo, a que realmente nuestras vidas puedan realmente parecerse a nuestro Señor. Lo que nos enseña toda la Escritura es que Cristo sufrió por nosotros. ¿Y por qué sufrió? Sufrió, dice la Escritura, para salvarnos del pecado. Cuando nosotros, o cuando usted y yo sufrimos en Él, con Él y para Él, vamos a aprender una cosa maravillosa. Y es que, hermanos, vamos a amarle y vamos a desear estar más tiempo con Él. Es decir, hermanos, vamos a aborrecer más el pecado. Y aquí Pedro lo que está haciendo es una invitación a que el creyente tenga el mismo pensamiento de Cristo. Si hay algo que Cristo aborrecía era el pecado. Tan es así de que Él vino a pagar el precio del pecado, a fin de darnos a nosotros la salvación. Entonces aquí lo que Pedro está diciendo, que si nosotros nos identificamos cada vez más con Cristo, esto lo que va a traer es una manifestación más real y verdadera sobre el pecado. Yo quiero decirle algo, amado hermano, y esta es una buena noticia para todos. Nuestro Señor Jesucristo ya venció el pecado. Nuestro Señor Jesucristo ya nos dio victoria sobre el pecado. Nos declara, hermanos, que no nos declara tanto que vamos a tener victoria. Él está diciendo de que ya somos victoriosos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él clavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pablo allá en el libro de Colosenses. Sin embargo, hay algo también. ¿Cómo nosotros podemos ver la victoria del pecado, pero de una manera real y verdadera en nuestras vidas? Porque no es cierto, hermano, que después de que usted creyó en Cristo, no ha seguido usted pecando. De seguro hoy día domingo, hermanos, cuando menos sentimos se nos cruza un pensamiento equivocado. Sin embargo, el Señor quiere mostrarnos una victoria, un dominio aún más en el pecado. ¿Y cuándo será eso, hermanos? Cuando logramos que nuestros pensamientos realmente permanezcan y estén en Cristo. Pedro lo que está mostrándonos es que vamos a lograr tener aún más la victoria del pecado, pero de una manera más objetiva en nuestra vida. Si Dios nos da la gracia de que nuestra mente nos veamos
totalmente ocupados en el Señor, cuando menos sentimos, hermanos, Dios a través del Espíritu Santo comienza a tomar control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones y, por qué no decirlo, también sobre nuestra voluntad. En el versículo 2, del versículo 2 al 3, nos habla de que cuando nosotros sufrimos o padecemos, comenzamos a darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. El apóstol Pedro dice aquí en el versículo 2, para no vivir, decía, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino que conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro decía, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, es en el sufrimiento. Cuando nosotros realmente estamos acomodados, tenemos todo, muchas veces valorizamos la vida, pero en base a las cosas que vemos, ¿verdad? Valorizamos lo que tenemos en lo material, pero muy pocas veces valorizamos lo que realmente tiene sustancia, lo que realmente tiene vida. Pero cuando sufrimos, cuando padecemos, nos damos cuenta, hermanos, que hay otras cosas de más valor. Como que comenzamos a ver la vida desde otro punto de vista. Y entonces nos damos cuenta que vivir para el pecado no tiene sentido, que vivir para los placeres de este mundo en realidad, hermano, no es ese el verdadero valor. Y comenzamos a darle valor a aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas, hermanos, que nos lleva a ser mejores personas. Pero muchas veces eso sucede en el sufrimiento. Es en el sufrimiento donde muchas veces entendemos que vale más la pena vivir para las cosas eternas, es decir, vivir para Dios, que para cosas que son temporales y que son pasajeras. Lamentablemente, hermanos, eso acontece cuando estamos en el sufrimiento. Hay veces que en la comodidad, teniendo el dinero suficiente, no nos queda tiempo o no nos tomamos el tiempo para considerar, para meditar y para pensar en las cosas eternas o en aquellas cosas que hacen de nosotros mejores personas. El día de ayer, por ejemplo, platicábamos con un hermano muy conocido por algunos de ustedes. Nuestro hermano Jaime Rangel, un hermano que amamos. ¿Quién no ama al hermano Jaime Rangel? Y me decía, hermano, quiero decirle que yo fuimos a traer las despensas que repartimos y estando en ese lugar donde estaba una bodega, me decía, ¿qué va a creer, hermano? Me decía, yo trabajé con el dueño de este gran edificio, un edificio que tiene más de 10, no sé cuántos pisos, pero es un edificio ya antiquísimo, que nosotros decíamos, ¿y cómo es que no se ha caído? ¿Y cómo es que ha aguantado tanto terremoto? Pero me decía, yo trabajé con esa persona. Y me decía, trabajé con él, pero quiero decirle, me dice, era un hombre muy adinerado. Y siendo adinerado, me dice, cuando no le gustaba una pequeña cosa, se exaltaba, me dice, ¿verdad? Con ira. Y hay veces, me dice, que hasta golpeaba directamente a sus empleados. Era un hombre, me dice, con mucho dinero y no le importaba lo que hacía. Muchas veces eso sucede, hermanos. Cuando alguien está viviendo bien, es insensible. En verdad, disfruta de estas cosas de la vida, pero realmente, hermanos, el corazón, en lugar de ser un corazón noble, muchas veces, hermanos, la vida no está consciente. Pero cuando viene una enfermedad, pero cuando viene un accidente, pero cuando de repente, hermano, se mira impotente, de repente esa vida comienza a reflexionar que hay un Dios y que la vida vale la pena mejor vivirla, aunque sea tal vez en escasez o con humildad, pero vivir una vida en paz, sabiendo de que Dios está de nuestro lado. Mis amados hermanos, es en el sufrimiento donde muchas veces valorizamos lo que en realidad vale
la pena. Y entonces menospreciamos el pecado, menospreciamos las cosas de este mundo. Y como bien dijo Pedro aquí en el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Es en el sufrimiento donde dice, vivir de esa manera alocada, vivir de esa manera indiferente, vivir solamente para el placer, realmente no vale la pena. Y comienza a valorizar aquellas cosas que tienen gran valor. Entonces decimos, hermanos, ¿cuál es el beneficio del creyente en el sufrimiento? Veamos qué nos dicen más el pasaje que encontramos aquí en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Y es que el sufrimiento en Cristo nos hace tener confianza, hermanos, que cuando seamos juzgados tenemos la seguridad de la vida eterna. Ahora, déjeme explicarle, porque puede haber una mala interpretación. Alguien podría decir, bueno, hermano, eso quiere decir de que todo el que sufre va a ir al cielo. No, porque entonces sería por obra, ¿verdad? Hay vidas que piensan que el que más sufre es porque tiene más premio allá en el reino de los cielos. No nos referimos a eso, sino más bien nos referimos, hermanos, que la vida que sufre es esa vida que busca de Dios, porque en medio de su sufrimiento, hermanos, comienza a poner su confianza, su fe, y en medio de su debilidad busca a Cristo para que le sea su fortaleza. Que es entonces donde esa vida puede decir que tiene la seguridad y la certeza de que va a estar con el Señor. Las vidas que no son de Cristo, ellos, hermanos, muchas veces no buscan a Dios, no buscan a Cristo en medio de su penuria. Los que no son de Cristo, incluso hasta les parece extraño, ¿verdad? De que nosotros los cristianos no participemos de las locuras del pecado que ellos hacen. Pero, sin embargo, los que son creyentes, que se abstienen del pecado y que deciden vivir una vida que buscan agradar a Dios y que aún en el sufrimiento dependen del Señor, hermanos, aún cuando están en el lecho de la cama, esas vidas tienen la seguridad de que cuando mueran irán a la presencia del Señor. Vean lo que dice, por favor, aquí conmigo el versículo 4. A esto les parece cosa extraña, es decir, a los que no conocen a Cristo, a los que no le han dado su vida al Señor. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y hasta os ultrajan. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En otras palabras, hermanos, los que no tienen el temor de Dios, los que realmente, hermanos, incluso pueden sufrir, pero no buscan del Señor, ellos no tienen la seguridad. Y por cierto, quiero hacerle una pregunta a usted en esta hora. Si usted muriera en este momento, si usted partiera dentro de 5 minutos, la pregunta es esta. ¿Usted tiene la seguridad de a dónde va a pasar la eternidad? La vida que sufre, pero que realmente ha buscado del Señor, es una vida que se ha refugiado en Cristo. Hermanos, como dice el pasaje, ellos tienen la esperanza de que cuando sean juzgados, ellos tienen la esperanza de la vida eterna en la presencia del Señor. Sin embargo, hay vidas que no tienen esa seguridad, no tienen esa certeza. Pero este es el beneficio de los que sufren en Cristo. Tienen la seguridad de que han de estar con el Señor. Lo otro que quisiéramos ver como el beneficio del creyente en el sufrimiento es que el sufrimiento nos hace sensible a los sufrimientos de los demás. La vida que es creyente, la vida que es cristiana, la vida que está en Cristo, cuando ha padecido y quizás tal vez ha logrado sobreponerse del padecimiento, hermanos, su corazón es mucho más sensible cuando mira a otro que está sufriendo.
El sufrimiento en la vida del cristiano, ¿qué es lo que hace? Bueno, le lleva a la oración. Vean lo que dice el versículo 8 en adelante de nuestro capítulo. Dice, ante todo tened entre vosotros, quizás quiero tomar desde el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, ¿cómo dice? En oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros y sin murmuraciones. Que cada uno, según el don que ha recibido, se lo ministre a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Mis amados hermanos, el sufrimiento muchas veces nos hace ser sensibles a los sufrimientos de los demás. Un cristiano que está padeciendo, un cristiano que está sufriendo, es una vida que ora. Y al estar en oración es una vida que le hace estar más atento también, para poder incluso ayudar a otros cuando están sufriendo y padeciendo. Puede que ese cristiano haya logrado sobreponerse de la prueba, sobreponerse de la enfermedad, sobreponerse de la pérdida que tuvo, sobreponerse, hermanos, de los padecimientos que ha tenido por causa de Cristo. Pero de repente, cuando mira a otro estar en esa misma condición, es sensible en su corazón para poder tener misericordia y poder ayudar a aquel que está en la misma situación. Nos hace sensibles, al cristiano se le hace sensible para poder ayudar muchas veces a los que están sufriendo, y en lugar de ser indiferente como aquellas vidas, hermanos, que estando siendo bonancibles y teniendo todo, de repente son las personas menos sensibles ante la pobreza, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la debilidad de las personas. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces en su comodidad su corazón se ha endurecido. Pero la vida que sufre y viene a Cristo, su corazón se vuelve sensible. Es sensible en comprender y poder ayudar cuando alguien, por ejemplo, pierde un familiar. Hermano, le recuerda esa persona que sufrió cuando perdió a su familia y se refugió en el Señor. Ahora que otro ha perdido un familiar, también se identifica e inclusive hasta puede llorar al mismo tiempo que la otra persona está llorando. ¿Por qué? Porque puede comprender el sufrimiento que pasó. Como decía el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, en el capítulo 1, cuando decía, porque es necesario que nosotros con la consolación con la que hemos sido consolados, también podamos consolar a quienes, a los que están padeciendo, a los que están sufriendo, a los que tienen el mismo dolor. Entonces el sufrimiento suyo, mi hermano, que en este momento está pasando o que pasó, puede tener un beneficio, y el beneficio es que usted puede ser sensible y comprensivo. Por ejemplo, cuando alguien no tiene trabajo, ¿ha padecido algún tiempo de usted que no tiene trabajo? Usted puede ser sensible y comprensible cuando alguien no lo tiene también. Usted puede ser sensible, hermanos, cuando alguien se enferma, habiendo estado usted enfermo algún día y habiendo sido fortalecido y consolado por el Señor. Usted puede ser comprensivo cuando alguien cayó en una crisis, en una situación adversa, difícil, habiendo pasado usted en algún momento un tiempo de crisis, un tiempo de dolor, y que usted se refugió en el Señor. Usted puede llegar a ser sensible y comprensible cuando alguien cae en el pecado. Y usted dice, yo también. Yo recuerdo esos días como el Señor estuvo ahí conmigo, sea disciplinándome, sea en una situación adversa y difícil. Pero yo sé de eso, yo puedo entender al que ha caído en semejante situación. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8? Dice, ante todo, tened entre vosotros el, ¿qué dice? Ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, mis hermanos, el amor no limpia nuestro pecado. Pero el amor sí cubre el pecado, siempre y cuando no se ande divulgando por todas partes el pecado de los otros. Es decir, hermanos, el pecado,
el sufrimiento en nuestras vidas, sea cual haya sido, sea por causa, hermanos, de que en nuestra oficina mantuvimos una conducta, en nuestro trabajo, en el vecindario, mantuvimos una conducta, hermanos, esforzándonos de tal manera que buscábamos glorificar a Dios, pero en esa búsqueda hubo padecimiento, hubo sufrimiento. Comprenderemos a aquellos que también de la misma manera sufren. En el sufrimiento logramos inclusive, hermanos, el beneficio, logramos también ver la unidad dentro de la iglesia cuando formamos parte de una congregación. Qué hermoso que el sufrimiento, la adversidad, el dolor puede producir entre nosotros unidad, cuidado, el uno con los otros, expresiones de amor los unos con los otros. Dice la Escritura, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí viene el servicio, aquí viene la ayuda, aquí viene la cooperación. Cada uno según el don que ha recibido, ministréselos, déselos a otro en servicio, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de la pandemia, una de las cosas que estamos experimentando en estos días, hermanos, no todos por supuesto, lamentablemente, pero estamos teniendo la experiencia de estar orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros, apoyándonos en medio de la necesidad unos con los otros, en medio de esta pandemia del coronavirus. Así que, hermanos, el sufrimiento lo que logra hacer es que experimentemos esa unidad en el cuerpo del Señor. En muchas veces el sufrimiento puede sacar de nosotros lo peor, pero también puede sacar lo mejor. Y si usted está en Cristo, y si usted es una vida que permanece en Cristo, el sufrimiento, en lugar de sacar lo peor, habrá de sacar lo mejor. Si hemos traído nuestro sufrimiento a Cristo y hemos sido o estamos siendo ayudados por Él, mis amados hermanos, de seguro que Él nos dará la gracia para apoyar y para ayudar a los demás. Si nos ayudamos y nos mantenemos unidos aún en el sufrimiento, ¿sabe qué va a suceder? Nuestro Padre Celestial habrá de ser glorificado. Vea lo que dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, es decir, de los que se ministran dentro de la iglesia, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, dice la palabra, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, mis amados hermanos, ese es el propósito de nuestra vida. La razón de nuestro existir es exaltar, glorificar el nombre precioso de nuestro Dios, del que somos y al que le pertenecemos. Dios nuestro amado Padre nos permite el sufrimiento, pero dentro del sufrimiento Dios quiere abrirnos los ojos, quiere darnos claridad y mostrarnos que aún en medio del dolor, en medio del padecimiento, en medio de esa incomodidad, hay beneficios para la vida del creyente. Podemos ser mejores creyentes, podemos consolar al que necesita. Hermanos, podemos ser purificados nuestros corazones. Podemos conocer aún más de cerca la presencia del Señor en medio del dolor. Podemos experimentar el consuelo de nuestro Dios. Podemos experimentar, hermanos, cómo nuestro Dios enjuga nuestras lágrimas al estar en su presencia en medio del sufrimiento. Mi amado hermano, no se desespere, no se entristezca aún en el sufrimiento. Dios puede manifestarse con gozo, con consuelo, con aliento y con fortaleza divina. Cuando padecemos por Cristo, en Cristo y para Cristo, decimos, nuestro Señor es glorificado. Versículo 12 en adelante. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sabemos que estos hermanos estaban siendo perseguidos por causa de Cristo. Y estaban sufriendo y estaban padeciendo. Sino que decía Pedro, sino que gozaos
por cuanto que soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que el sufrimiento de aquellos cristianos habría de ser para la gloria del Señor. Pero como dijimos al principio, la extensión del sufrimiento es amplio. Podemos hablar de diferentes sufrimientos. Pero sea cual sea el sufrimiento, mi amado hermano, sea cual sea el sufrimiento, el dolor que usted esté experimentando, por lo que sea, si usted lo trae en Cristo, esto tiene la misma, diríamos, connotación. ¿Por qué? Porque como cristiano, usted en lugar de quejarse, en lugar de reclamarle a Dios, en lugar, hermanos, usted lo trae todo al Señor. Entonces nuestro Dios es glorificado en medio de todo. Y lo otro, hermanos, es que el beneficio del creyente en medio del sufrimiento nos ayuda a poder encomendar todo al Señor. Encomendarlo todo al Señor. Vean lo que dice aquí, por favor, en el versículo 19, cuando dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Encomiendan sus almas al fiel Creador, y entonces dice, hagan el bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros, hermanos? Que cuando viene el sufrimiento, en lugar de nosotros quejarnos o reclamar, Dios nos invita a través de lo que escribe el apóstol Pedro. Nos escribe diciendo, Señor, encomiendo a ti mi sufrimiento. Es interesante, me llevó a ver un poco más acerca de lo que es la palabra encomendar. Es la misma palabra o el mismo término, dice, ¿cómo se llama el comentarista Hendrickson? Dice que es el mismo valor cuando alguien que tiene, dijéramos, algo de valor va al banco y entonces va donde el banquero y le encomienda lo que tiene, con el sentir y la idea de que el banquero habrá de guardar lo que se le está entregando. No sé cuál sea su sufrimiento, no sé cuál sea la incomodidad, no sé por qué pudiera usted estar padeciendo. La palabra aquí es encomienda en el Señor tu padecimiento, encomienda tu dolor, encomienda tu sufrimiento, que Él va a tener cuidado de ti. Si tú lo haces así, y como decimos, es en un término de alguien que deposita en el banco, lo que sucede, o antiguamente sucedía, que cuando alguien depositaba en el banco lo que hacía era darle rédito, es decir, darle ganancia de lo que había depositado. Así también es nuestra vida. Cuando en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en lugar de quejarnos, en lugar de darle la culpa, porque hay veces, hermano, que cuando nos pasa un acontecimiento, buscamos a quién darle la culpa de nuestro dolor, de nuestro padecimiento, como que si Dios no hubiera tenido control de lo que nos pasó, como que si Dios en su soberanía no hubiera Él permitido que nos pasara lo que nos pasó. No, mis hermanos, sea el padecimiento que tengamos, sea el sufrimiento que tengamos, Dios está en su control. Y si estamos sufriendo, lo que debemos de hacer es encomendar nuestro padecimiento al Señor. ¿Qué va a suceder? Que cuando eso suceda, usted va a tener rédito, usted va a tener intereses ganados cuando usted llegue a la presencia de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué, hermanos? Porque usted pudo encomendar su vida, su dolor, su sufrimiento al Señor. Dice la Escritura, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mis amados hermanos, aún en el sufrimiento hay beneficios. Cuando estemos padeciendo, sea por lo que estemos padeciendo, encomendemos nuestra vida al Señor y digámosle, Señor, tú lo permitiste o tú lo estás permitiendo. Tú eres Dios sobre todas las cosas, somos tus hijos, somos tus hijas.
lo único que hacemos, Señor, es poner todo en tus preciosas manos. Serán las mejores manos, mi amado hermano. Así que en esta hora, nosotros pudiéramos decir, Señor, ¿habrá algún beneficio de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi enfermedad? Sí lo hay. En todo esto, Dios puede ser glorificado. Pidámosle a Dios que lo que estemos padeciendo, y si usted ahorita no está padeciendo, pues alabe a Dios, glorifique al Señor. Pero si usted está en este momento en una situación de mucho dolor, de mucha, diríamos, de mucho sufrimiento, encomendemos al Señor. Padre, queremos darte las gracias porque en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la incomodidad, allí estás tú, Señor. Allí estás tú, Padre, para ser tú nuestro sostenimiento. Ahí estás tú para mostrarnos también que en todo hay propósito. Señor, que como bien decía tu siervo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan, todas las cosas colaboran, todas las cosas nos ayudan para bien. Obviamente, Señor, que esta es una bendición de comprensión que tú se lo das solamente a tus hijos. Porque los que no son tus hijos, cuando padecen, cuando sufren, Señor, buscan muchas veces cómo justificar ese sufrimiento, ese padecimiento. Pero en Cristo, Señor, encontramos beneficio aún en el dolor, aún en el padecimiento. Sé tú de fortaleza para esa vida que en este momento está padeciendo. Sé tú de ayuda para el necesitado, Señor, en medio de su dolor. Señor, que encuentre en ti el consuelo, la fortaleza y el aliento para continuar. Oramos por ellos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.